Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a este programa 184 de nuestro Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Queremos agradecerles por estar en esta nueva edición de nuestro programa. Como verán, hoy no tenemos a Juliana, porque ella está hoy en un evento de la Alcaldía de Medellín, que es un galardón honorífico a mujeres talento. Entonces, bueno, está por allá, le deseamos de paso las mejores energías, los mejores deseos en este evento y bueno, les estaremos contando un poco cómo está allá. Yo soy Gabriel Chica, abogado de la Corporación Raya y ahora aquí anfitrión en este programa de hoy. Tenemos una gran invitada el día de hoy. Ella es Brenda Olalde. Brenda es abogada, es maestra en Derecho Procesal Constitucional y es también investigadora en temas relacionados con la protección y el derecho animal. Bienvenida, Brenda, y muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias, Gabriel. Al contrario, estoy muy feliz de volver a estar con ustedes. Agradezco nuevamente la invitación y también le deseo el mayor de los éxitos a Julián en este momento. Bueno, gracias, Brenda. Vamos a hablar entonces hoy un poco de un tema bien interesante y es los animales en la Constitución, ¿cierto? Cada tanto estamos pensando en cómo es el tema de los animales en el derecho, discutiendo si los animales tienen o no derechos y un poco relacionado con estos temas. Pero la idea es que hoy podamos hablar un poco acerca concretamente del lugar que tienen los animales en la Constitución, pero vamos a comenzar este programa, como siempre, haciendo unas preguntas muy difíciles que tú, Brenda, que ya has estado como invitada antes, pues sabes la dificultad que tienes. Y la primera es que nos cuentes, Brenda, ¿qué haces en tus tiempos libres? Muy bien. Pues bueno, ahora como sigue la pandemia, la mayoría de mis actividades siguen siendo en casa, sigo trabajando en home office. Actualmente formo parte del grupo de investigación en Derecho Animal. Soy investigadora ahí, actualmente soy coordinadora operativa de este grupo y pues nada, trato de establecer de todas mis actividades, centrarlas en algunas pues un tanto recreativas o que me puedan distraer, pero también focalizar muchas de estas a seguir cuestionando sobre la relación que tenemos como especie con los demás animales. Y pues bueno, entre otras, ¿qué más hago? Me gusta escuchar mucho música. Bueno. Qué chévere, Brenda, y además qué bueno que, digamos, encuentras como esa relación entre tus hobbies y también todo esto que te apasiona y que te mueve y es la lucha por los demás animales. Y la otra pregunta también muy difícil es ¿cuál fue la última película que viste? La última película que vi fue sinceramente fue la de Cruella. Realmente la vi hace unas semanas. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿La recomiendas o no? Sí, está buena. Bueno, la premisa es totalmente distinta, evidentemente, a este clásico que conocemos, pero sí me gustó. No tengo un comentario negativo. Bueno. No, miento. La última que vi fue la de Black Widow. Bueno. Sí, la vi enseguidita, sí. Toda la serie así en un fin de semana. Sí. Bueno, qué chévere. Recomendadas entonces.
Y ahora sí, Brenda, comencemos un poquito hablando de esto de la Constitución y digamos para quienes somos abogados o de alguna manera estamos cerca del derecho, nos parece como obvio a veces qué es la Constitución, damos por sentado que todo el mundo sabe y aunque es común que las personas hablen de esto, pues puede que tengan alguna duda, ¿cierto? Entonces lo primero que quisiera que conversáramos es qué es la constitución, qué es una constitución de un país y qué se consigna allí, qué está finalmente escrito en este documento. Muy bien. Efectivamente, y es algo que realmente creo que es un papel muy, muy importante el que hace Raya, perdón que parta desde este punto, porque esta actividad, además de las que todas los que realizan el papel de difusión que hacen, creo que me parece muy importante y también es importante no solamente abordar estos temas, que bueno, nosotros dices tú, que estamos más familiarizados con esta idea de los derechos animales, es importante también ir involucrando a los demás y también partir desde estas conversaciones que puedan resultar sencillas, que puedan resultar claras también para otras personas que como tal no son abogados, pero que necesariamente es necesario involucrarlos a esta lucha, a estas perspectivas distintas de los demás animales. Y pues efectivamente pensar en qué es la Constitución, quizá como abogados nos pueda resultar un concepto bastante común, quizá dices tú un poco obvio, pero es pensarlo, bueno, podemos encontrar una serie de interpretaciones, una serie de conceptos o acepciones doctrinales, pero a grandes rasgos podemos definirla como este documento fundante, ese documento fundamental de un país, de un Estado-nación, que además de determinar las directrices del gobierno, las directrices jurídicas, los fines que como tal ese Estado o ese país se propone alcanzar, pues bueno, también establece dentro de su literalidad toda esta serie de principios, de libertades que reconoce y que evidentemente también se propone reconocer, que se propone proteger. Entonces, podemos encontrar o podemos determinar que en sí la Constitución es este soporte jurídico, esa base sobre la cual evidentemente están establecidas todos esos lineamientos o todas esas directrices de gobierno y jurídicas, pero también esos derechos y esas libertades que reconoce a todas las personas, a todos aquellos que están en esa territorialidad. Que bueno, evidentemente se constituye en sí como esa visión o esa perspectiva de un pacto en sí que debe de cumplirse, que está sobre todas las leyes y que de este mismo documento pues se desencadenarán o se desplegarán toda una serie también de otras normas. Brenda, qué chévere eso que nos cuentas porque nos dices como dos elementos bien importantes. Primero, que son como las bases, el fundamento, que parte de un pacto, ¿cierto? Y eso nos muestra que finalmente esa constitución es como eso que esa sociedad encuentra importante, los acuerdos que quiere hacer sobre unos asuntos básicos, fundamentales, ¿cierto? Pero además nos dices que es como el pilar, ¿cierto? Lo que está arriba y que a partir de eso deben realizarse todas las otras normas y que debe ser cumplida, acatada. Entonces eso le da como un lugar fundamental a la Constitución en nuestras sociedades. Y quisiera entonces preguntarte precisamente eso, ¿por qué consideras que es importante una constitución en una sociedad o para una sociedad? Podríamos pensarnos una sociedad sin constitución. ¿Qué importancia le encuentras a esta figura de la constitución en una sociedad? Muy bien. Podríamos también definir toda una serie de perspectivas si es posible pensar un Estado, un país sin una constitución o no, porque evidentemente tenemos esta idea, bueno, nosotros más que nada por los mismos diseños y que son muy, muy, muy parecidos entre nuestros países, este diseño, digamos, fijado institucionalmente y demás, que todas las constituciones tienen que ser escritas o que todos los países tienen que tener una constitución,
Pero en sí, además de esto, podemos encontrar toda una serie de interpretaciones que hay alrededor de qué es una constitución, por llamarlo de alguna manera. Y podríamos también pensar cuáles son estas teorías que cobijan, que acompañan a el propio derecho, es decir, ya no me estoy enfocando solamente a la Constitución, sino al derecho en sí, y podríamos pensar en estas teorías estatistas del derecho en las que evidentemente es importante establecer esta construcción de una norma y que de ella derive todo ese pacto, todas esas premisas, esas normas o esos lineamientos que aseguren, que permitan establecer esas reglas de funcionamiento del propio Estado, de cómo se ha de organizar, de evidentemente cuáles son esos límites que establece directamente, esos límites y esas libertades que en primer lugar pues que reconoce a los ciudadanos, pero también esos límites que pueden tener estas personas, evidentemente a través de esas directrices constitucionales o esos principios y todas esas prerrogativas que están encaminadas a ese fin, ¿no? Alcanzar las propias metas y los propios fines del Estado. Entonces, ¿cuál es la importancia? Pues evidentemente pensar en sí que la Constitución es ese soporte jurídico que evidentemente refleja parte de ese pacto social, que evidentemente también refleja o determina esa base normativa sobre la cual todo el entramado normativo de un Estado-nación, pues bueno, habrá de funcionar, de tener esa dinámica sana, evidentemente para alcanzar todos los fines, alcanzar todas esas metas que el propio Estado-nación se compromete a alcanzar. Vale la importancia también que podríamos pensar que evidentemente funciona en sí como un apartado, como una base que logra determinar todo un parámetro de protección de derechos de las personas. Entonces ya acá ya es entrando a este rubro de los derechos fundamentales, que podríamos pensar que es fundamental considerar o tener esa base, ese lineamiento, ese soporte jurídico para hacer efectivo en algún momento pues toda la protección de los derechos. Qué chévere, Brenda. Dale. No, qué chévere eso que nos dices, sobre todo porque nos hace pensar en algo, ¿cierto? Primero, ¿cuáles son esos valores o esos principios que como sociedad queremos, digamos, construir, definir y, digamos, mantener, ¿cierto? Porque si pensamos, constitución, por ejemplo, es en un estado como Colombia, tenemos una constitución, pero aún así vemos que hay muchas leyes, infinidades de leyes, de decretos, incluso de sentencias, ¿cierto? Pero el texto constitucional sigue siendo uno, es esa base, como dices, es ese fundamento, y todo lo demás tiene que acomodarse a esto, ¿cierto? Es básicamente lo que encontramos como marco y que nos permite decir, mire, la ley que esté contraria a esa constitución, pues hay que sacarla, ¿cierto? Hay que excluirla porque no tiene que ver con nuestro pacto, porque no tiene que ver con lo que acordamos que íbamos a hacer en este territorio como sociedad. Entonces, qué chévere esa reflexión que nos haces. Invitamos a todas las personas que están viendo nuestra transmisión en vivo por Facebook, por YouTube, por Twitter, por todas nuestras redes, para que dejen los comentarios y que podamos conversar un poco con Brenda. Aprovecho para saludar a Felipe Corredor, a María del Pilar Meneses, a doña Marta Barberi, que está siempre ahí conectada. Un saludo y bueno, por ahí conversemos un poquito sobre la Constitución y cuál es ese lugar de los animales allí. Ahora, Brenda, quisiera preguntarte algo y es, bueno, pues hasta ahora hay unas leyes que protegen a los animales, hay unas disposiciones jurídicas, por ejemplo, sentencias o decretos o acuerdos en los municipios. Es decir, en Colombia, por ejemplo, tenemos muchas normas que de alguna manera protegen a los animales o regulan la convivencia con animales, etcétera. Pero no está el concepto de animales en el texto de la Constitución. En la Constitución Política de Colombia de 1991 no encontramos
una consideración específica a la idea de animales, de cuidado de los animales y de protección animal. ¿Por qué consideras tú, como experta en derecho procesal constitucional, que es importante incluir a los animales y la protección de los animales de manera específica a la Constitución? Muy bien. La pregunta que haces es bastante interesante porque para muchos podría pensarse o muchos pueden considerar que basta únicamente con establecer alguna norma de protección de los animales no humanos o de los demás animales, o establecer y regular o construir un instrumento que esté focalizado directamente a estas directrices del bienestar animal y que con eso es suficiente. Sin embargo, estas normas, esta legislación proteccionista y hasta cierto punto bienestarista, pues no es otra cosa más que mermar, más que legitimar en sí la violencia especista. Entonces, mantener este tipo de normas, mantener este tipo de legislación, evidentemente podemos encontrar o podemos determinar que falla de acuerdo también a los principios que pueden establecerse en una constitución. ¿Y cuáles podrían ser o por qué podríamos pensarlo de esta manera? Porque evidentemente a través de esta legislación, a través de considerar en estos instrumentos normativos a los demás animales, no estamos considerándolos de manera general. Más bien, únicamente se están estableciendo ciertas protecciones o cierta protección hacia algunas especies como son los animales en compañía, perros, gatos y demás. Pensar en otras normas, pensando en estas que están basadas o que están influenciadas por las directrices del bienestar animal, no tienen en sí como tal un reconocimiento estos animales como sujetos jurídicos o como una categoría especial de protección, sino por el contrario, se establece de qué manera habrá que hacer ese abuso, esa explotación de los demás animales. Entonces, a través de estas normas, a través de estos instrumentos normativos es posible advertir, insisto, esa legitimación de la violencia especista, es decir, todo ese abuso, ese menoscabo de la integridad de los demás animales a través de la crueldad, a través de ese abuso excesivo, que incluso, pues evidentemente, de acuerdo también a la naturalidad que se ha dado de esta explotación de los demás animales, pues bueno, se sigue menoscabando con los intereses de los demás animales. Y aquí ya estoy empezando a mencionar, a construir lo que nos lleva a determinar la idea de establecer o de ampliar estas categorías de protección constitucional. Y estoy partiendo del reconocimiento de los intereses de los demás animales, el reconocimiento en sí de los animales como sujetos o como agentes jurídicos. ¿Por qué es importante pensar en la constitucionalización? Porque evidentemente a través de esto, a través de llevarlo, de ampliar directamente sobre el marco, sobre la literalidad de una norma fundamental, implicaría poder establecer en primera instancia, pues bueno, un precepto constitucional que desprenda toda una serie de normas encaminadas evidentemente de una manera a favor de la protección de estos intereses o de los demás animales. Es decir, que estas normas, pensándolo con esta cualidad programática que tiene la propia Constitución, que tiene el propio derecho, pues bueno, establecer las vías o estos caminos a seguir para evidentemente empezar a trazar una mejor relación con los demás animales, evitando pues poco a poco ir, que lo ideal sería, pensando radicalmente, pues evidentemente podríamos pensar en de tajo, cortar con todas estas prácticas especistas, estas prácticas que solo ocasionan daño, abuso y explotación de los demás animales. Sin embargo, pues bueno, podríamos empezar a trazar, insisto, este camino, a construir estas vías para pues construir un mundo mejor para los demás animales. Pensar en la eliminación en la prohibición en sí, más que prohibición, también pensarlo como en la erradicación de prácticas culturales que son tan lesivas como la tauromaquia o como la caza, entre otras, que evidentemente pues afectan
a los demás animales, pero están legitimadas muchas de estas por la misma ley. Entonces, plantear un reconocimiento constitucional, reconocer esto implicaría también pensar en la descosificación de los animales, que si bien es cierto, es posible advertir este movimiento, esta inquietud desde el derecho civil hoy por hoy, en el cual se busca lograr esta descosificación de algunos animales no humanos, porque lo cierto es que tampoco se plantea la descosificación plena para todas las especies, sino generalmente está como visualizada o está enfocada a estos animales en compañía, perros, gatos, etcétera. Lo ideal, bueno, pensando desde estas perspectivas constitucionales, podría ser pensar en establecer un precepto constitucional que nos permita proteger a los demás animales sin distinción de especie. Es decir, no pensar o no ponderar un valor moral mayor a ciertas especies que a otras, sino de que una manera de determinar toda una esfera de protección especial, evidentemente, para los demás animales. Entonces, de ahí es la importancia de considerar este reconocimiento de los demás animales, no únicamente quedarse en una declaración como el X Constitución reconoce a los demás animales como seres sintientes, sino que ese precepto constitucional permita desplegar toda esta serie procesal, todas estas herramientas institucionales que permitan hacer efectiva y exigible esos derechos que serían reconocidos a los demás animales. Bueno, gracias Brenda por, digamos, toda esta reflexión que nos muestra esa importancia de constitucionalizar este tema, de bueno, es una ganancia ya y como defensores de los animales debemos sentirnos felices por ir avanzando en esa construcción normativa, pero no debemos pensar que ya terminamos, que ya, por ejemplo, acá en Colombia, con la ley 1774, que consagró a los animales como seres sintientes, o que estableció el delito de maltrato animal, o las leyes que han ido reconociendo otro tipo de garantías, pues que ya conseguimos todo. Creo que siempre está como ese horizonte de llegar a pensar en la constitucionalización de esta protección animal, porque como decíamos ahorita, eso va a cambiar el rumbo, ¿cierto? Nos va a decir, pasamos de una sociedad que encontraba el tema de la protección animal como secundario y ahora es un centro de su análisis, ¿cierto? Es un centro de su pacto político, de eso que queremos construir como sociedad. Entonces, creo que esa reflexión que nos haces es bien interesante. A todas las personas que están ahí dándole like a nuestra transmisión y viéndonos en vivo, aprovechen aquí la presencia de Brenda para que pueda respondernos cualquier inquietud que podamos tener y bueno, conversar un poquito más. Mientras tanto, Brenda, te quería plantear una pregunta y es precisamente, ahorita decíamos que hay otras normas, ¿cierto? Hay leyes, hay decretos, hay resoluciones, hay acuerdos, hay ordenanzas, hay un montón de normas, pero hoy estamos hablando de constitución, entonces quisiera preguntarte cómo se relacionan, qué tipo de relación o cómo funciona habiendo tantas normas y una sola constitución. Muy bien. Pues es que hay que recordar lo que mencionábamos al inicio, es la Constitución en sí es esta base normativa, esa base jurídica de la cual se van a desprender todas estas, o es posible desprender todas estas normas. Evidentemente, ¿con qué objeto? Pues, si intentáramos meter todo un despliegue de algún precepto constitucional, pues podríamos pensar que las constituciones serían documentos demasiado extensos, que de por sí la mayoría de las constituciones latinoamericanas son en sí bastante extensas, es decir, no son del bolsillo, por llamarlo de alguna manera, sino son en sí documentos que, si bien es cierto, pues, tú lo sabes, son muy amplios. Entonces, la importancia de contar con una constitución es esa, ¿no? De que a partir de esos preceptos, de lo que se considera como norma constitucional o estos preceptos constitucionales, es que estos deriven en normas que permitan hacer todo ese desarrollo de ese precepto constitucional. De nuevo. Esa norma establecerá todo un otro despliegue, es decir, otro desarrollo
ya más detallado de esa primera premisa constitucional. Es decir, hay toda una serie de lineamientos que van haciéndolo como más descriptivo, por llamarlo de alguna manera, ese precepto constitucional. Entonces, pensando en esta idea de llegar a constitucionalizar los derechos de los demás animales, reconocer derechos a los demás animales implicaría no únicamente dejarlo, por eso sí lo señalé, no únicamente dejarlo como un enunciado de un reconocimiento simple y llano de los demás animales como sujetos protegidos de una constitución o como sujetos jurídicos, sino tendría que desplegarse evidentemente todo un compendio normativo que implique evidentemente la posibilidad de desarrollar o de crear, en este caso más que desarrollar sería sí crear toda una base institucional que permita ser exigible y justiciable esos derechos de los demás animales. Entonces, ¿cuál es la relación entre esta norma constitucional y toda la serie de normas secundarias, de todas las otras normas que ya implicaría pensar en estas normas oficiales, por ejemplo, en el caso de México, o decretos que tú nos señalas? Pues evidentemente es que todos estos giran en torno a la Constitución, no tienen que estar apegados a los propios lineamientos, a los propios fines que tiene y que maneja esa misma Constitución. Entonces, en sí la relación es esa, que todas esas otras normas han desplegado o se han desarrollado a partir de ese, como si fuera el eje de esa Constitución, y todo lo demás como si fuera un sistema como si fuera un sistema solar, pues evidentemente la Constitución sería ese sol y los demás pues empezarían a ser como las normas, y en las cuales evidentemente tendrían que estar funcionando acorde a esta Constitución. Y si alguna no funciona acorde a esa Constitución, pues evidentemente que ya podríamos empezar a pensar en que es una norma inconstitucional. Y si hay una norma inconstitucional, tendría que ser evidentemente pues destruida, excluida, abrogada en sí, que es el término, para evidentemente que toda esta dinámica se mantenga acorde. Ahora bien, voy a regresarme al punto de la constitucionalización de los derechos, de construir estas normas o desplegar toda una norma, un desarrollo normativo a favor de los demás animales, además de construir esas instituciones que permitan hacer esa efectiva protección y defensa de la esfera, ahora sí pensándolo de esta manera, esa esfera de protección de los demás animales. Algo que faltaría tendría que ser, pues bueno, ¿cómo vamos a interpretar esas normas? Tendríamos que establecer un principio que nos permita hacer una interpretación a favor de esa exigibilidad o esa justiciabilidad de los derechos de los animales no humanos o de los demás animales. Porque evidentemente habría que pensar para el operador de justicia o el operador de la norma, también el ejecutor de la norma, pues bueno, ¿de qué manera la va a aplicar? Que siempre sea de una manera benéfica para los demás animales. Pensándolo en estos términos como ese interés superior, que es un tema que ya se maneja, que viene ampliándose y desarrollándose en nuestras latitudes latinoamericanas, es esta idea del interés superior del animal. Entonces, todo esto es lo que involucraría, lo que es necesario hablar a partir de los animales en las constituciones. Que creo que nos adelantamos mucho, porque ya terminamos, ya avanzamos a esta idea de la constitucionalización y no platicamos tanto de cuál es el papel de los animales actualmente, cuál es este estatus jurídico, cómo se involucran o si están involucrados o si están señalados en las constituciones. Están señalados en la Constitución de Colombia y lo cierto es que también, por ejemplo, en mi caso, aquí en México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como tal, tampoco en la literalidad de la norma no lo encontramos. Sin embargo, pues bueno, me voy a meter a este tema de que es como inquietante, pero ¿qué pasa con las resoluciones? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de un pronunciamiento, de hacer un análisis de un amparo en revisión, y de todas las cuestiones de fondo que tiene que analizar de un caso sobre la constitucionalidad de la prohibición de las peleas de gallos en un estado de aquí de México, es el estado de Veracruz específicamente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que
prohibir estas peleas de gallos, prohibir ese tipo de actividades, es constitucionalmente válido de acuerdo a los fines que persigue, en este caso, la Constitución de mi país, ¿no? Un principio que busca ser un país democrático, un país en el cual imperantemente, pues bueno, de acuerdo a esta idea, el bienestar animal puede funcionar, o más bien es legalmente y legítimamente protegible a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ojo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mi país, en este sentido, no está reconociendo como tal derechos a los demás animales, sino está considerando el bienestar animal como un principio constitucionalmente implícito, es decir, que aunque no esté en la literalidad de la norma, puede ser o es un principio válido para establecer límites al ejercicio de derechos humanos. ¿Por qué menciono ya estos derechos humanos? Porque como el problema, el conflicto en tensión, o esto que estaba por resolverse por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era la prohibición de las peleas de gallos. Bueno, los quejosos en este caso, déjame contarte, los quejosos recurren a solicitar la justicia y el amparo de mi país, alegando la afectación a sus derechos humanos, el derecho a la propiedad, el derecho a la cultura, la libertad de trabajo y el derecho a la igualdad y no discriminación. Entonces hacen toda una serie de argumentaciones sobre que es un patrimonio, las peleas de gallos, o que tendría que ser considerado como un patrimonio cultural, que pueden hacer con los gallos lo que quiera porque eran parte de su patrimonio. Alegan esta idea también de que comentaba sobre la libertad de trabajo, que pues bueno, ellos deciden dedicarse a las peleas de gallos y es su derecho. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más bien, en primera instancia, es un juez de distrito que resuelve y les niega el amparo, pero por unas cuestiones medioambientales, es decir, no estudia tanto de fondo las ideas o esta idea del bienestar animal o las cuestiones o los fines que tenía la norma de la Ley de Protección de los Animales del Estado de Veracruz. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya en una revisión de este amparo, se mete de fondo nuevamente al estudio, evidentemente, de la primera sentencia, del primer pronunciamiento del juez de distrito, y va encontrando, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación va estableciendo que había una serie de imprecisiones y más bien empieza a abordar todo el contenido del derecho a la propiedad, de la libertad de trabajo, la propia idea del derecho a la cultura, y en todos va encontrando que evidentemente iba señalando que es importante recordar siempre, los derechos no son ilimitados. Es decir, ningún derecho puede ir encima tampoco de otro derecho o afectar otros intereses. Y de acuerdo a esto, pues bueno, va estableciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, si bien es cierto, no se está negando la propiedad, por ejemplo, en el caso de esta idea de los gallos, no se niega que los galleros, los quejosos, que los gallos sean parte de ese patrimonio. Sin embargo, les recuerda que hay límites sobre esa propiedad. Es decir, pueden tenerlos, pero no pueden afectarlos, no pueden generarles o causarles dolor o daños. Lo mismo que pasa con la libertad de trabajo, no les niega o no les está impidiendo dedicarse a alguna otra actividad, simple y sencillamente que no realicen peleas de gallos. Y respecto al derecho a la cultura, evidentemente también establece y reconoce esta idea de que, bueno, los derechos nuevamente que no son limitados, y que pues bueno, el derecho a la cultura tiene que implicar estas cuestiones de promover la cultura de la paz y demás. Y pues bueno, a la luz de esta idea, pues también las peleas de gallos pues no encuadran de acuerdo a esto. Y de ahí que hace esta determinación la Suprema Corte de Justicia de mi país en el año 2018 a través del amparo en revisión 163, diagonal 2018, y establece eso, llega a esa conclusión que el bienestar animal, que es la idea de la norma de este estado, del estado de Veracruz, en la cual se establece esta prohibición de las peleas de gallos,
es legítimamente válida, es decir, esa prohibición es a la luz de la Constitución válida, de acuerdo pues al reconocimiento que se hace del bienestar animal como un principio implícito constitucional. Vale, Brenda. Digamos que nos muestras un poco lo que es el panorama en México, que también ha sido un poco el panorama en Colombia con relación a las corridas de toros, a las riñas de gallos y a otras 7 prácticas que, en total 7 prácticas que están acá todavía lamentablemente permitidas y que lo mismo, la argumentación ha sido generada por parte de estas personas que realizan estas prácticas o están a favor de ellas, como nos contabas, argumentando su libertad de expresión, argumentando el derecho a la cultura, sus derechos laborales y todo este tipo de argumentos pues que ya son de alguna manera conocidos y que de ninguna manera están considerando los intereses de estos animales que están allí sufriendo, ¿cierto? Y no están ponderando un poco, como poniendo en una balanza esos intereses de unos y de otros, y precisamente eso no se hace porque, digamos, hay como unos niveles distintos de jerarquización de los derechos. Entonces, tienen de un lado categorizados como derechos fundamentales estos, la expresión, los derechos laborales, todo esto, y de otro lado nos ponen que la protección a los animales pues es una protección especial, tienen el estatus de seres sintientes, pero digamos que no alcanzan ese mismo nivel de derechos fundamentales por no estar en la Constitución. Y aquí venimos entendiendo, digamos, con todo lo que nos cuentas, entendemos de mucha mejor manera la importancia de que ellos sean también incluidos en la Constitución, de manera que pueda haber una jerarquía similar para que cuando se presente este choque entre intereses, pues pueda hacer que un juez de la República pueda evaluar el caso y eventualmente también, digamos, tener unas consideraciones más progresistas y un poco con el análisis que nos cuentas, que de un paso más allá para la protección de estos animales. Y creo que esta experiencia pues ha mostrado un poco como algunos avances, digamos, significativos en algunos momentos de regulación, de poner unos límites. Por ejemplo, en Colombia nos dicen hay que exigir o es posible exigir que estas prácticas se mantengan únicamente en los lugares donde han sido tradicionales, donde se han realizado de manera periódica, etcétera, pero no puede haber como nuevos lugares donde se empiecen a realizar estas prácticas, pero en todo caso, digamos, es un avance muy paulatino a partir precisamente de lo que nos dices, y es esa imposibilidad para que en este momento los animales sean considerados de manera igualitaria a como se hace respecto a los humanos, ¿cierto? Por no estar precisamente en la Constitución. Y digamos, esto que nos comentas nos permite hablar un poco acerca de, digamos, esas experiencias que puedas conocer de países en los que los animales estén considerados dentro de la Constitución o desde el derecho constitucional, ¿cierto? Y cuál es como ese alcance de esa protección que has visto tú, si hay unos países que tengan más evolución que otros o hay un estado más o menos generalizado de todos los países. Muy bien, pues lamentablemente en ninguna constitución de algún otro país estén considerados como tal, como sujetos jurídicos o tienen esta categoría de protección especial. Sin embargo, sí se recogen algunos documentos constitucionales a los animales y se les señala ya sea como parte del patrimonio o como recursos. Entonces, realmente pues se sigue esta idea, esta visión cosificadora de los demás animales, de acuerdo pues evidentemente a qué tan útil puede resultar para la especie humana, para los animales humanos. Entonces, de
acuerdo a esto, insisto, en algunas constituciones sí se ha dado como por ahí algunas precisiones de, por ejemplo, el caso de Brasil, pensando en Latinoamérica, que habla de la prohibición de la crueldad, pero evidentemente ese precepto constitucional tiene una serie de actividades que son excluyentes o que son excluidas, como son la caza, ¿no? Entonces señala toda una serie de actividades que son permitidas y que evidentemente involucran pues crueldad animal, maltrato y crueldad animal. Entonces eso es pensando en Latinoamérica. Sin embargo, pues es posible dilucidar porque evidentemente tú sabes que hay toda una serie de resistencias alrededor del reconocimiento de los demás animales como sujetos jurídicos, y entre estas están, es que no es necesario como tal involucrarlos, o no es necesario llevar o mencionarlos en las constituciones, porque los animales no pueden cumplir obligaciones, lo cual es una visión bastante contractualista del derecho. Evidentemente, pensar en la idea de la construcción de estos derechos, estas prerrogativas para los demás animales, implicaría establecer esos lineamientos, reconocer esas libertades que tienen intrínsecamente los demás animales, pero también fijar una obligación para la especie humana, para el animal humano, de respetar las libertades y los intereses de los demás animales, de empezar a construir lo que mencionábamos al inicio de la charla, empezar a construir las vías para lograr una mejor calidad de vida y de desarrollo de los demás animales. Evidentemente, en esta idea, pues, de ponderarlos y considerar los derechos humanos y los derechos animales, pues, evidentemente en un plano quizá horizontal, ¿no? Con este mismo valor. Entonces, de acuerdo a esto, evidentemente pensar en la constitucionalización de los derechos animales, tengo que señalar que no se trata de reconocer todos los derechos que tienen o todas las libertades que tienen la especie humana, sino que tendría que ser derechos específicos para los demás animales. Si a otro animal, a una jirafa, a una ardilla, no le interesa que tenga una serie de derechos políticos electorales reconocidos, sino tendría que ser evidentemente una categoría es muy específica, muy especial, que permita el desarrollo de su vida, el desarrollo de la vida de estos otros animales. Entonces, insisto, pensar en un plano general, revisándolo en esta idea del derecho comparado, en las constituciones como tal contemporáneas no vamos a encontrar así literalmente, ni que son reconocidos como sujetos jurídicos en estas constituciones fundamentales de los estados de Estados-nación. No obstante, hay algunos ejemplos. El caso de mi país, la Constitución para la Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes. Eso está marcado por el artículo 13, denominado ciudad habitable, en el cual pues, bueno, se reconoce a los demás animales como seres sintientes. Lo negativo es que como tal no hay un despliegue de ese precepto constitucional local. No hay una manera de hacerlo exigible, lo cual pensaríamos o puede llevarnos a pensar que ese precepto constitucional está diseñado para accionarse a través del litigio estratégico, llevarlo directamente a pensar en accionar toda una serie de medios de defensa, pues bueno, para empezar a modificar o accionar directamente, o poder hacer exigible y justiciable ese precepto y que no quede en una mera declaración enunciativa. Ahora bien, regresando al ámbito internacional, podemos encontrar otras constituciones que hacen estos señalamientos muy, muy escasos, que pues evidentemente son un precedente importante, pero que no podemos quedarnos ahí, que es algo muy importante y que tú ya lo señalaste, como el caso de la India, que realmente es uno de los que más me gustan, en el cual pues bueno se establece esta obligación para todas las personas, todos los ciudadanos de la India, de tener
compasión por las criaturas, ¿no? Por todos los demás animales. Pero en sí, pues no se habla, no se reconoce esta idea del animal como un sujeto jurídico, sino como una obligación de los animales humanos, en específico de las personas, de los humanos, de las personas humanas, a través de esta idea de la compasión que ellos tienen a través de todas sus ideas cosmogónicas, ser compasivas y tener respeto por las demás criaturas o los demás animales. Entonces, ese es un caso, la Constitución de la India. Podemos también pensar, porque es muy referida a esta idea de la Constitución de Alemania. No sé si es como, incluso es muy recurrente que las personas siempre lo citen, pero realmente se hace ese intento en esa idea, en ese precepto constitucional. Lo que se establece es una protección pensándola para los fines que pueda tener para la propia especie humana, es decir, de acuerdo a alcanzar esa protección directamente para el animal humano. Es decir, se reconoce únicamente o se establece más bien como esta idea de una protección al ambiente y demás, pero como tal no hay un reconocimiento explícito de los animales como sujetos jurídicos o como que tengan un derecho o no se les reconoce libertades. Entonces podemos pensar que es una categoría bastante sospechosa pensando en estos términos y que evidentemente pues somos testigos lamentablemente de que aunque la Constitución de Alemania tiene este destello sobre la protección animal, lo cierto es que no hay una protección efectiva de los demás animales en Alemania, ¿no? Mantienen estas mismas prácticas crueles de violencia especista, de abuso, de explotación de los demás animales. Y pensar en términos reales de un reconocimiento de derechos de los demás animales implicaría hacer una protección plena, no únicamente establecer directrices de cómo explotarlos o de cómo abusar de ellos o de cómo hacer toda una serie de continuar con esta legalidad de la violencia especista. Vale, Brenda. Digamos, lo que nos cuentas nos hace como darnos cuenta de un panorama más o menos homogéneo, ¿cierto? En el que las constituciones y las sociedades de estos estados han ido avanzando hacia un punto en el reconocimiento de ciertas condiciones mínimas, de ciertas garantías, pero pareciera como ser una regla general que nos da miedo dar un paso más allá y reconocer a los animales como sujetos de derechos, reconocerlos al interior de las constituciones y reconocer asimismo entonces unas formas de interacción que de verdad les garantice unos derechos básicos a ellos, ¿cierto? Un derecho a la vida, un derecho a la integridad, un derecho a la libertad, que son, digamos, los que se corresponden con los intereses que tiene cada individuo. Y digamos, la lucha va yendo hacia ese punto, ¿cierto? En el que sea necesario empezar a reconocer, pero hay como una barrera ahí especista, una barrera que nos dice reconocerles derechos a los animales sería como limitar esa explotación que históricamente hemos tenido. Entonces es como un miedo que como sociedad tenemos de aceptar que estamos explotando a los demás animales y pues tomar una posición ética de, bueno, vamos a echarnos para atrás, vamos a saldar esta deuda histórica que tenemos con los animales y por fin a reconocerles al interior de la Constitución, a reconocerles unos derechos básicos y a crear unas acciones para proteger estos derechos. Saludo en nuestro chat a Andreu, a Juan David Pacheco, que nos dejan unos saludos en el chat, y a Marta Barberi, que hace un momento que estábamos hablando de las riñas de gallos, nos decía que estas peleas de gallos en México particularmente tienen esa connotación como que es una práctica de macho, ¿cierto? Que es una práctica que está bien ligada como a esa cultura machista, que digamos se impone respecto a los demás y en este caso que se manifiesta respecto a la explotación de los gallos. Entonces sí, creo que acá hemos hablado un poco acerca de esas interseccionalidades, de cómo
esas prácticas especistas se relacionan también con prácticas machistas, con prácticas racistas, con en general otras prácticas de discriminación y que tienen esa misma lógica perversa de pensar que nosotros somos más importantes y que otros pueden ser explotados por nosotros. Entonces, creo que acá este comentario es bien acertado. Te quería preguntar, Brenda, ¿cómo pudiera hacer esta pregunta? Yo quería comentar otra cosa antes de cerrar, y bueno, antes también de pasar al comentario de Marta, que la verdad es que también es muy importante por todo lo que ya señalaste de estas interseccionalidades y es importante ampliar estas visiones, ¿no? de la interseccionalidad, pero quiero regresar a esta idea de estos derechos que pueden ser constitucionales, cómo se constitucionalizaría y cómo podríamos desligar o bueno, más bien desplegar toda esta serie de derechos que serían reconocidos a los demás animales. Y es que yo voy a citar una experiencia tuya que pues, estoy segura que pues evidentemente conoces y que pues el auditorio sí son de Colombia pues están más familiarizados con la sentencia de Clifford y esta idea de la familia multiespecie y cuáles son estos efectos que ¿qué efectos tendría o qué tendría que ver dentro del ámbito de una constitución? Pensar en cuáles son los desafíos constitucionales del reconocimiento de la familia multiespecie, partiendo de esta idea también de un derecho de los animales en compañía, porque evidentemente ese derecho no podría ser ampliado a todas las especies, pero podría ser pensado como tal, como una protección en sí, como una ampliación de esta idea, de esta figura de la familia tradicional, por llamarlo de alguna manera, y de cómo se amplía y cómo la Constitución entonces tiene esa misión y ese desafío de establecer una nueva esfera de protección, ampliar toda esta categoría de lo que implica la protección de la familia y pensar en esos derechos que tienen los animales en compañía y que de ahí se despliegan todo un sinfín de derechos involucrados directamente a evidentemente este núcleo, ¿no? De la sociedad. Pensar en esos desafíos normativos que tendrían que desplegarse de ahí para pensar en establecer todo un lineamiento o un parámetro de protección y de exigibilidad del derecho a la familia y de derechos que tendrían que estar involucrados directamente con esta institución de la familia. Insisto, pensando y recordando esta idea o esta sentencia, más que idea, ese pronunciamiento de esa tutela de Clifford, ¿no? Y cuáles son los efectos que constitucionalmente tiene o cuáles son esas, no quiero llamarlo consecuencias, pero cuáles son esos efectos inmediatos y a futuro que tienen que involucrarse desde los estudios de la norma constitucional y del propio derecho constitucional. Entonces no quería dejar de pasar más tiempo para referir esta idea porque si no se me va a pasar, pero creo que es importante también pensar en esto, no únicamente en establecer toda esta esfera de derechos especiales de manera general para todos los demás animales, reconociéndolos a ellos como individuos, que sus colectividades son importantes a la luz también del derecho y de la propia Constitución, pero también en repensar en esta otra idea de esta posibilidad que está surgiendo a través de estos precedentes que se están dando del reconocimiento de la familia multiespecie, que claro ejemplo, pues bueno, Colombia tiene este pronunciamiento, hay pronunciamientos ya en Argentina, hay algunas otras resoluciones que en España también se han dado, que quizá no se ha dado este reconocimiento como tal de una familia multiespecie, pero que sí se pone en tela de discusión y de fondo esta cuestión de qué pasa con los animales en compañía pues, que viven directamente en estas familias, qué pasa, cómo es que el derecho tiene que dar una respuesta. Y evidentemente, insisto, creo que desde los estudios o las dimensiones constitucionales es importante también contar con este parámetro de regularidad y de protección que implicaría efectivamente pensar ya en la inmediata
y en la imperante necesidad de la reconfiguración del estatus jurídico de los demás animales, es decir, abandonar esta idea de la cosificación para reconocer, porque evidentemente tenemos en claro que pues cosas no son seres sintientes, son seres vivientes, son seres con intereses que tienen el deseo de desarrollar, de continuar con su vida y cosas así por el estilo. Entonces, insisto, creo que hay toda una serie de desafíos, hay toda una serie de retos desde el ámbito constitucional y desde el ámbito normativo y también desde el ámbito académico y judicial, porque evidentemente hay que recordar que la lucha por la reivindicación de los demás animales, esta lucha por el reconocimiento de la animalidad de los demás animales como sujetos jurídicos, de reincorporarlos o de reconocerlos como parte de nuestra comunidad, implica hacer todo un esfuerzo en conjunto desde la norma, desde el propio ámbito judicial, desde la propia academia, desde la propia educación, de cómo vamos a construir todas estas dinámicas a favor de la protección de los intereses de los demás animales. Gracias, Brenda, por digamos, traer esta reflexión relacionada con esta sentencia de Clifford. Quienes de pronto nos estén viendo y no sé, no tengan claro cuál fue esta sentencia, pues fue una sentencia en la que un juez de la República ordenó que se suministraran unos medicamentos a un perro que encontró que hacía parte de una familia multiespecie y que en este caso debía protegerse varios derechos allí relacionados con la integridad de la familia y unos derechos propios, digamos, del animal, ¿cierto? Que deberían ser garantizados. Entonces allí está como ese avance, como nos dice Brenda, respecto a esta consideración, porque es a partir de esta sentencia que se abre nuevamente, digamos, todo este debate de los derechos que parecía que se había cerrado con otra sentencia que fue la de los Ochucho, donde la Corte Constitucional volvió a decir no tienen derechos, son ni siquiera en este caso sujetos, sino objetos de especial protección, y bueno, todo un retroceso en lo que había venido siendo su argumentación jurídica. Acá, sí, pues, perdón. Nada más para terminar, qué importante precedente es la sentencia de Clifford, además de esta protección a la familia, esta protección integral de la familia, es también esta idea de cómo se le protege un derecho considerado humano, que es el derecho a la salud. Es decir, se amplía totalmente, se amplía esta idea de los derechos humanos para los demás animales. Entonces, eso la verdad es que es un precedente súper importante que no se nos puede escapar, que es importante reiterarlo, derivado de la posibilidad de ampliar toda esta gama de derechos considerados para la especie humana, que evidentemente implica para hacer una efectiva protección de los intereses de los demás animales. Entonces, sí es muy importante este precedente, además de esta idea de la protección integral de la familia, la protección que se busca hacer a Clifford, pero ese reconocimiento como tal del derecho a la salud es un precedente que vale la pena y que merece ser totalmente estudiado. Claro que sí, sobre todo porque es como esa materialización judicial de algo que veníamos diciendo, se les debe garantizar unos elementos para que pueda estar bien, para que su integridad esté respetada, su vida esté salvaguardada, y pues qué mejor que un pronunciamiento judicial en el que se dice se debe respetar su derecho a la salud, y como tiene derecho a la salud, pues suministrémosle unos medicamentos. Yo creo que realmente ese pronunciamiento, como dices, es muy, muy importante en nuestro contexto, y bueno, que no podemos quedarnos ahí, sino, digamos, seguir haciendo activismo, seguir haciendo litigio estratégico, litigio de alto impacto, que vaya haciendo que haya más y más casos y que, digamos, estos avances no puedan seguirse retrocediendo en nuestros países como se ha querido también hacer desde algunos sectores conservadores.
En el chat, Cata Yepes nos dice que totalmente cierto esto de lo que estamos hablando, hay que reevaluar el concepto de familia y ampliar a la protección de la familia multiespecie que incluya a los demás animales con igual derecho para todos sus integrantes. Creo que finalmente esta es pues como una reflexión que viene de todo esto y es si vamos a considerar a los animales como sujetos de derechos, pues finalmente atendiendo a esa realidad y atendiendo a que infinidades de familias son conformadas hoy por miembros de distintas especies, pues precisamente esa obligación y esa deuda que tenemos como sociedad es avanzar jurídicamente hacia este reconocimiento. Entonces, bueno, Brenda, yo creo que así podríamos como ir cerrando nuestro programa con esta reflexión que nos habla acerca de esos derechos de los animales como individuos, ¿cierto? Nos deja un poco atrás esa idea de cuidemos a los animales como especie, conservémoslos, y ahora nos dice esos animales como individuos, ¿cierto? También deben ser respetados, deben ser protegidos por nuestra legislación y nuestra constitución, y pues precisamente la invitación de este programa es a que continuemos, digamos, avanzando hacia ese camino. Yo quisiera, Brenda, no sé si quisieras enviar un mensaje a las personas que están viendo nuestro programa, un poco alentando a que continuemos desde nuestros procesos de activismo para que ese camino hacia la constitucionalización del tema animal pues siga teniendo como avances y ojalá de manera pronta también unos frutos y unos resultados concretos frente a los animales. Bien, pues primero que nada, creo que más que algo de aliento que pueda decir, primero que nada quiero darle las gracias porque realmente todo suma, todo abona para la defensa de los demás animales. Entonces, quiero agradecer todo el esfuerzo que cada uno desde sus trincheras está haciendo con su activismo, que siempre lo valoren, y que no pierdan de foco esta intención de proteger, de dar una realidad totalmente distinta a los demás animales. Entonces, primero que nada, ese es un agradecimiento como tal, que te decía al inicio de nuestra charla. Celebro y reconozco toda la labor que hace Raya, no solamente con las actividades que tienen, sino esta otra actividad de difundir, de ser difusores de este tema, de acercar cada vez más y más a más personas, de por lo menos si el día de hoy quizá alguien lo escuchó y no está del todo convencido, sí le haya causado por lo menos pues la pregunta, el llevar a cuestionar pues toda su relación que tiene con los demás animales. Y pues bueno, ya partiendo al tema de alentar, pues que cada día somos más, cada día somos más personas que queremos un mundo diferente, un mundo distinto para todos los animales, sin distinción de especie, y pensar también en esta idea de lograr, de alcanzar esa reivindicación de las otras animalidades, y que evidentemente el camino hacia el reconocimiento constitucional de los derechos de los animales no humanos o de los demás animales quizá lo podemos ver largo, pero tenemos que ser pacientes, tenemos que darnos cuenta que cada día somos más, que todo lo que hagamos, que si son todo el activismo que esté enfocado hacia los demás animales, todo suma, y de verdad deseo que todos esos esfuerzos siempre sean fuertes, siempre sean fértiles a favor de los demás animales. Y también que pues, insisto, puede parecer que el camino es largo, entonces que nos mantengamos en esto, que nos mantengamos convencidos, que sigamos cuestionando todo, que sigamos cuestionando nuestra relación con los demás animales, y que busquemos siempre ese dotar de ese mayor, por lo menos no de causar o ya no generar más sufrimiento a los demás animales, ¿no? Y creo que ese es realmente lo que nos ha llevado a encontrar y involucrarnos en este camino. Entonces,
buscar las maneras. Y siempre también al de lado, pues compartirle el mensaje de promover esta idea de una mejor consideración hacia los demás animales. Bueno, muchas gracias, Brenda, por haber estado en nuestro programa. Nos dicen en el chat que agradecen tu participación, que les ha parecido muy buena la charla. Y bueno, yo también agradezco haber estado acá. Un saludo muy grande y un abrazo a todas las personas que han estado viendo esta transmisión. Recuerden darle me gusta, compartir, difundir con sus amigos. Y bueno, saludo también a todas esas personas que van a estar escuchando nuestro podcast. Recuerden que estas charlas y todos los demás episodios de nuestro programa quedan en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Entonces, para que estén ahí siempre compartiéndolo y que esta comunidad empiece a ser cada día más grande. Un saludo a Creaciones Marcelo y a Cata Yepes y todas las demás personas que se despiden en el chat. Nos vemos en el próximo programa, en una edición más de Ládralo, un programa creado para la vida y la protección de los animales. Chao. Gracias, Gabriel. Abrazos a todos. Ládralo. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.